Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar actividades, como los ritos de iniciación o los objetivos de la misma. A los miembros se les puede exigir ocultar su vinculación, y normalmente deben mantener los secretos de la sociedad bajo juramento. Aunque suelen asociarse con la conspiración, las sociedades secretas han sido históricamente una tendencia de ciertos grupos poblacionales para unificar sus intereses, ideas y propios beneficios. Bajo esa figura se han conformado organizaciones filosóficas que han intentado debatir el destino de la sociedad. También se han estructurado sectas que, al mejor estilo de los criminales, han aprovechado esta tendencia para irradiar las ideas más oscuras y perturbadoras. Sean bienvenidos a El Pingüino del Iceberg. Hoy les traigo un nuevo iceberg, de nada más y nada menos. De las sociedades y sectas secretas. Espero disfruten demasiado este iceberg y si es así, suscríbanse y compartan para que me apoyen a crecer. Comencemos. Nivel 1. Los francmasones. A la par de los Illuminati, los masones han sido otro de los grupos sociales deformados por las conspiraciones. La masonería se remonta al año 1717, cuando en Londres fue fundada la primera logia masónica, aunque los rumores sobre su existencia ya circulaban desde un siglo atrás y existe todavía. Los masones se convirtieron en sinónimo de apretones de manos secretos, rituales y una jerarquía en la que los miembros ascienden a través de varios niveles a medida que adquieren experiencia y respeto dentro de la sociedad. Muchas de las sociedades secretas modernas se inspiraron en la masonería adoptando sus palabras códigos, rituales privados, apretones de manos y complejas cadenas de mando. La escuadra y el compás es quizás el emblema masónico más conocido. Los Iluminados. Hoy en día la impresión de los Illuminati son las celebridades que definen las cuerdas del mundo. En la clandestinidad, la historia de quienes fueron los verdaderos Illuminati está basada en los principios de la razón. Los Iluminados de Baviera son aquellas personas que comparten las teorías de una sociedad secreta fundada en 1776 por el profesor de la Universidad de Ingolstadt Adam Weishaupt, que estaba en contra del poder ejercido por el Estado y la influencia de la religión. Los Iluminados conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el llamado Nuevo Orden Mundial, un Estado único y global con moneda, religión y creencias unificadas que buscarían la perfección del individuo. Pese a que los Iluminados originariamente se ramificaron de los masones, ya desde su inicio se han convertido en el enfoque principal de los teóricos de la conspiración, muchos de los cuales les atribuyen sucesos como la derrota de Napoleón, el asesinato de Kennedy o el triunfo de Barack Obama. No hay ninguna evidencia de que existan todavía, pero eso solo parece aumentar su misterio. Calavera y Huesos. Calavera y Huesos de la Universidad de Yale fue fundada por William Russell en 1832. La organización cuenta con muchos prominentes jefes de Estado, entre ellos, los presidentes William Howard Taft y George Bush, líderes de la industria y jefes de las agencias secretas entre sus miembros. La sociedad se reúne 2 veces a la semana para rituales que se parecen a los masónicos, pero muchos afirman que la sociedad realmente no es más que una fraternidad universitaria glorificada. Según se dice, las mentes más brillantes y elitistas de ese claustro integran el grupo. Sin embargo, es relativamente poca la información que se tiene al respecto. Incluso muchos han dudado de su existencia, al menos de su alcance e importancia. Los Rosacruces. Fundada a principios del siglo XV por Christian Rosenkreuz, la Orden de Rosacruz pretendía usar las prácticas ocultas para lograr una transformación global. 200 años más tarde, ganaron fama. Según creen los teóricos de la conspiración, los Rosacruces fundaron a los masones, a los Illuminati y al grupo de filósofos de la naturaleza, el Colegio Invisible. Lo consideran como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna. Nivel 2. El Club Bilderberg. En 1954, las figuras más influyentes del mundo se reunieron en un hotel para planificar la agenda global del siguiente año. Desde ese día, han continuado reuniéndose anualmente, pero el contenido de sus conversaciones se mantiene en un secreto. Técnicamente, Bilderberg no es una sociedad secreta, pero muchos teóricos de la conspiración se preocupan por la influencia que tienen sus reuniones anuales.
Los sabios de Sion. En 1920 un periódico propiedad de Henry Ford publicó una serie de artículos que reimprimían un documento antisemita llamado Protocolos de los Sabios de Sion. El documento fue desacreditado como un engaño, pero esos artículos fueron plasmados en forma de libro titulado El Judío Internacional, que influenció mucho en la expansión global del antisemitismo, en particular en la formación de la ideología nazi. Adolf Hitler fue influenciado por el libro y se apropió de muchas de sus ideas. Los antisemitas todavía creen que los protocolos eran genuinos y que hubo una conspiración judía para dominar el mundo. Los Caballeros Templarios. A principios del siglo XII, 9 caballeros hicieron un voto para proteger a los peregrinos que viajaban a través de la Tierra Santa. Más caballeros se unieron, y la organización creció acumulando riqueza, fama y poder. En la cultura popular los caballeros asumieron el papel de proveedores de fondos de muchas otras sociedades secretas, así como de guardianes de los tesoros cristianos más sagrados como el Santo Grial o la sangre de Jesucristo. Sin embargo, los miembros de la sociedad fueron finalmente torturados y ejecutados por el rey francés Felipe IV, los señores feudales y la Iglesia Católica, con lo que a principios del siglo XIV la organización se disolvió. El Reino Celestial Taiping. En 1851, bajo la dirección de Jun Xiu, Chuan anunció el establecimiento del Reino Celestial y el levantamiento contra la dinastía Qing. La revolución Taiping se prolongó por un espacio de 10 años y el poder revolucionario influyó sobre todo el país. Ninguna de las anteriores guerras campesinas se compara con la revolución Taiping en influencia. Ella formó en el curso de la lucha un cabal sistema institucional político, económico, militar, educacional y cultural. El proceder de los revolucionarios Taiping cuando subieron al escenario de la historia moderna de China fue completamente diferente del de aquellos que participaron en las anteriores revoluciones campesinas. Ellos no solamente luchaban contra el feudalismo, también se opusieron a las fuerzas agresivas del capitalismo extranjero. Ella fue una revolución contra el imperialismo y su lacayo, la dinastía Qing. Nivel 3. Los Abacuá. La sociedad secreta Abacuá tuvo su origen en Cuba a comienzos del siglo XVIII, gracias a los esclavos que llegaron de África. Según la antropóloga Lidia Cabrera, el grupo surgió con una doble vocación, una pública y otra oculta. En la pública, la idea era ayudar económicamente a los individuos que pasaran momentos de necesidad con dinero de un fondo común. Y la oculta, la misión era protegerse por medio de una alianza con poderes espirituales. En el ritual de iniciación, los interesados dibujaban ciertas líneas en el cuerpo que hacían las veces de lazos con sus antepasados. Aunque habían llegado a la vida gracias a una mujer, la sociedad, apuntó Cabrera en 1969, estaba compuesta exclusivamente por hombres. Todo indica que la sociedad ya terminó. Algunas fuentes dicen que todavía hay reductos de los Abacuá en la isla. El Club de los Suicidas. Este colectivo, fundado en San Francisco, Estados Unidos, tuvo como miembros iniciales a 4 amigos que decidieron jugar en inmediaciones del icónico Golden Gate para hacerle frente a la corriente. Según se ha dicho, una tarde de 1977, Gary Warren, Adrian Berg, David Warren y Nancy Prash aprovecharon un fuerte oleaje para tentar a la muerte sometiéndose al agua agarrados de una cadena de la fortificación del Fort Point. Como sobrevivieron, decidieron inaugurar el Club de los Suicidas. Desde entonces hasta 1982, protagonizaron todo tipo de actos disruptivos y burlescos. Aquel show de sus partícipes desnudos por los teleféricos de San Francisco es uno de los más recordados. También se dice que, en el afán por causar escozor, llegaron a infiltrarse en movimientos religiosos y políticos. Lo cierto es que en su caso no hubo ningún dogma fundacional. Tan solo las ganas de atreverse y mantener el grupo en secreto. Los Guadalupes. Durante la colonia se decía que la Ciudad de México estaba protegida por 4 advocaciones de la Virgen María, al sur la Piedad, al oriente de la Merced, al norte la de Guadalupe y al poniente la Virgen de los Remedios.
Entre estas dos últimas existió una especie de competencia en la cual la clase de españoles y criollos se identificaban con la Virgen de los Remedios, mientras los indígenas y castas lo hacían con la Virgen de Guadalupe, ya que se identificaban por estar plasmada en una tilma de maguey y ser una representación morena de María. Esta identificación motivó que, como medida de seguridad, los firmantes de la gran variedad de documentos que se intercambiaron los insurgentes lo hicieran bajo un seudónimo relacionado con la Virgen de Guadalupe, nombre por el cual se identifica al grupo Los Guadalupas. Lo bueno que soy un pingüino agnóstico. Apóstoles de Cambridge. Son una sociedad secreta de la élite intelectual de la Universidad de Cambridge, fundada en 1820 por George Tomlinson, un estudiante de Cambridge que llegó a ser el obispo de Gibraltar. La sociedad obtuvo su apodo, los Apóstoles, por haber sido sus fundadores en número de 12. La mayor parte de los miembros son graduados, aunque ha habido estudiantes graduados entre los miembros que ya ostentaban puestos en la universidad y en el colegio. La Mano Negra fue una presunta organización anarquista secreta y violenta que actuó en la región española de Andalucía a principios de la década de 1880, durante el reinado de Alfonso XII, y a la que se le atribuyeron asesinatos e incendios de cosechas y edificios. Los sucesos de la llamada Mano Negra se produjeron en el bienio 1882 a 1883, en el contexto de un clima de aguda lucha de clases en el campo andaluz, de difusión de un anarcocomunismo y de diferencias legalistas y clandestinistas en el seno de la recién creada Federación de Trabajadores de la Región Española. Nivel 4. Sanjuanistas. Se llamó sanjuanistas a los miembros de una sociedad de personajes criollos que se reunían en la iglesia de San Juan, de la ciudad de Mérida, la capital de Yucatán, poco antes de iniciarse la Guerra de Independencia de México, que tenían intereses económicos y sociales distintos a los de la corona española. Aspiraban a una mayor participación política y a una mayor libertad, por lo que acogieron los postulados de la Ilustración francesa del siglo XVIII y promovieron las ideas libertarias que llevaron a la independencia de Yucatán. El iniciador y fundador de la sociedad fue el sacerdote católico Vicente María Velázquez. En el siglo XVIII, las ideas liberales de la Ilustración francesa influían en el México colonial. Los hombres de la clase acomodada que viajaban por Europa hacían traducciones de los libros de texto y científicos que ahí conseguían. El cambio y la renovación eran buscadas por muchos de los criollos que comenzaban a cuestionar las pausas sociales, el sistema desigual que privilegiaba los intereses de la corona española en detrimento de la población indígena, de los mestizos y de la mayor parte de los criollos. La única voz que se escuchó durante 3 siglos de dominación fue la de la corona. La Garduña fue una sociedad secreta criminal que habría operado en España desde mediados del XV hasta el siglo XIX. Sin embargo, las fuentes que hablan de ella son muy discutidas y la misma existencia de esta sociedad es cuestionada por varios historiadores modernos, ya que solamente se cuenta con testimonios literarios. La Orden Martinista fue creada hacia 1890 por Papus y Agustín Chaboseau, entre otras personalidades del esoterismo, para transmitir la iniciación y doctrina de Martínez de Pascuali y de Louis Claude de Saint-Martin, de quien la orden toma el nombre. Siguiendo la obra de Martínez de Pascuali, el Tratado de la Reintegración de los Seres a sus originales virtudes, poderes y cualidades, la orden busca la reintegración del hombre a sus condiciones anteriores a la caída. La orden está dividida en 3 grados: asociado, iniciado, superior desconocido. Existe un grado más que es el de libre iniciador. Los iniciados de este grado deben ser SI y tienen la capacidad de iniciar nuevos martinistas. Esta es una nota característica del martinismo, pues un LI pueden iniciar libremente sin estar atado a estructura alguna. Justamente esta peculiaridad hace que existan diversas subórdenes martinistas, todas las cuales pueden atribuirse ser transmisoras de una iniciación legítima. Los principales linajes de la herencia iniciática son 2, la llamada línea rusa y la francesa, siendo ambas apreciadas y reconocidas por igual entre los martinistas. Sociedad del Anillo.
La Sociedad del Anillo fue una sociedad secreta de carácter político que existió en España durante 1820 a 1823, siendo sus miembros conocidos como los Anilleros. Organizada por Martínez de la Rosa, el Conde de Toreno, el Duque de Frías, Calatrava y Pedro de Alcántara Telles Girón y Alonso Pimentel, príncipe de Anglona, que era su presidente. Agrupaba a una serie de elementos liberales muy moderados, salidos de la masonería en su mayor parte, que llevaban una sortija para darse a conocer entre sí. Su programa político se orientaba hacia una reforma de la Constitución en sentido moderado, con introducción de un sistema bicameral. Parece que contaban con obtener la aprobación del propio Fernando VIII. El fracaso del golpe de fuerza realista de julio de 1822 hundió a los anilleros, junto con todo el partido moderado, los denominados doceañistas. Nivel 5. La Trinitaria. La Trinitaria fue una sociedad creada el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. El nombre le fue puesto en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre La Trinitaria hace alusión al método de reclutamiento en el cual cada uno tenía como misión reclutar a otros 2 miembros adicionales y estos a su vez no daban a conocer la identidad de los demás. Esta técnica utilizada fue importada por Duarte tras su estancia en Europa. Juan Pablo Duarte y los otros miembros fundaron la Trinitaria con el juramento trinitario. Los Caballeros del Apocalipsis. Fundada en Italia en 1693 por el peculiar Agostino Gabrino, su idea era defender a la Iglesia Católica contra el Anticristo, aunque también se la acusó de tener en realidad motivos políticos. Como anécdotas, Gabrino se abalanzó sobre el altar de San Pedro en Roma con una espada un domingo de Ramos y en general fue tratado como loco. Comerciantes y trabajadores principalmente se unieron a las filas de esta sociedad y siempre llevaban espada. Gabrino se autoproclamó monarca de la Santísima Trinidad. Los caballeros llevaban en el pecho una estrella de 7 rayos rodeada de un hilo dorado que formaba un círculo, representando el globo terráqueo y según parece, recibieron instrucciones de casarse solo con vírgenes puras. Los Arioi. Se trata de una orden religiosa de la isla de Tahití, esotérica y con funciones culturales y políticas, profundamente jerárquica. Veneraban al dios de la guerra, Oro, quien habría sido el supuesto fundador de su orden. Para poder ingresar había que cumplir varios curiosos criterios: belleza física, danza y pantomima, conocimiento de textos religiosos y habilidad para recitar. Su estructura jerárquica se definían 8 rangos a los que se podía pertenecer y que, supuestamente, todo el mundo podía alcanzar, aunque en la práctica era más parecida a una sociedad estamental europea y los rangos más altos estaban exclusivamente destinados a la nobleza. Los Arioi vivían en libertad sexual antes del matrimonio. Los europeos misioneros los describieron como libertinos, aunque paradójicamente cuando se casaban no podían tener hijos, quizá para poder seguir respetando la jerarquía de clases. La llegada del cristianismo puso fin a esta curiosa orden. Ejército de Jesús. Cientos de antiguos miembros de una secta religiosa británica llamada Ejército de Jesús están exigiendo indemnizaciones por los supuestos abusos que sufrieron. Algunos le dijeron que los niños que pertenecían a la comuna sufrieron abusos sexuales, físicos y emocionales en una escala prolífica durante las décadas de 1980 y 1990. La agrupación bautista, que recientemente anunció que dejará de funcionar, está siendo investigada por la policía de Reino Unido. El Ejército de Jesús pidió disculpas a cualquiera que haya sufrido daños en el pasado. Nivel 6. Nuwaubianismo. Fue creada por el estadounidense Dwight York en la década de los 70. Mezcla un fanatismo desbordado por el antiguo Egipto con teorías conspirativas y creencias propias del Islam, pero también de sectas ufológicas. Se piensa, por ejemplo, que los seres humanos provienen de una raza extraterrestre inteligente.
Se cree que los seguidores de York continúan reuniéndose en la clandestinidad. Aleph es la versión actual de Verdad Suprema del japonés Aum Shinriki, una secta fundada en los años 80 por Shouko Asahara, quien dijo ser el nuevo Jesucristo y el nuevo iluminado después de Buda, explica la BBC. Aum Shinriki es reconocida como la secta culpable de los atentados con gas sarín de 1995 en el metro de Tokio, causando la muerte de 13 personas. Lo hicieron bajo la justificación de teorías apocalípticas. Por el hecho terrorista, Asahara y 12 de sus seguidores fueron arrestados y condenados a muerte. Fueron ejecutados en 2018. Shouko Asahara el 16 de mayo de 1995, cuando fue arrestado. Padecía una ceguera casi completa desde su infancia. Tras el arresto de sus líderes, algunos seguidores formaron dos ramificaciones. Una, en 2007, bajo el nombre de El Círculo de la Luz del Arco Iris que, según Fumiro Hoyu, su líder y ex miembro de Aum, no sigue las premisas de Asahara. En cambio, Aleph, el otro grupo, ha sido asociado a actividades criminales en Rusia y en Japón es considerada como una religión peligrosa. Sociedad Leopardo. La Sociedad Leopardo era una sociedad secreta que se originó en Sierra Leona. Se creía que los miembros de la sociedad podían transformarse en leopardos mediante el uso de la brujería. La primera referencia a la sociedad en la literatura histórica se puede encontrar en Sierra Leona, o La tumba del hombre blanco de George Banbury 1888. La sociedad trajo miedo a muchas partes del mundo. Creían que podían ser poseídos por los espíritus de distintos animales carnívoros, y las matanzas eran rituales en las que cortaban la carne de las víctimas y practicaban el canibalismo, creyendo que éste fortalecía a la tribu. A finales del siglo XX comenzó a ser perseguida y finalmente se erradicó. Ese dato es bastante turbio y retorcido. Nivel 7. Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es uno de los grupos sectarios más antiguos. Su origen se estima a mediados del siglo XIX y, aún hoy, hay grupos formados por energúmenos seguidores de los pilares principales del clan: abogar por el racismo, el supremacismo blanco, el anticomunismo, entre otros. Saludo nazi del Ku Klux Klan frente a una de las cruces ardientes en la ceremonia. Uno de los ritos comunes que tienen. La Iglesia de Satanás. Es una organización religiosa legal reconocida en Estados Unidos, fundada en 1966 por Anton Sandor LaVey en San Francisco, California, en celebración de la Noche de Walpurgis, día que según su sistema sería considerado como el inicio del año del reinado de Satanás. El sumo sacerdote de la Iglesia de Satán es Peter Gilmore. Actualmente tiene su sede en el barrio de Poughkeepsie, Nueva York. La Iglesia de Satán difiere considerablemente de la creencia popular sobre el satanismo, teniendo un carácter fundamentalmente ateísta y simbólico, rechazando la ejecución de sacrificios humanos y de animales, profanaciones que otros proclamados satánicos realizan, así como a la religión cristiana, y promoviendo su propia visión sobre la indulgencia, el orgullo y la justicia. Su fundador, en su libro La Biblia Satánica, acusa abiertamente al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas, recordando las reflexiones de Friedrich Nietzsche y negando la existencia de la figura de Satán, como una entidad real y descriptible como es presentado en las creencias populares, judeocristianas y prácticamente todas las religiones. Nivel 8. Lofas One. Este culto es de lo más reciente que encontré y en verdad aún estoy sorprendido. Amy Carlson, también conocida como Madre Dios, fue la líder de este culto religioso. Su grupo cree que Madre Dios tiene 19.000 millones de años y que dio a luz a toda la creación. Creen que ella existe en un nivel de conciencia más alto que los humanos normales y eventualmente conducirá a un grupo de 144.000 personas a la quinta dimensión en una especie de viaje ascendente.
También afirmó haberse reencarnado 534 veces, incluso recordando haber vivido como Jesús, Marilyn Monroe y Cleopatra. Andrew Profasi, Padre Dios, un exmiembro del grupo, abandonó el grupo y comenzó a hablar en contra. Existen numerosos vídeos que muestran a Carlson borracha, arrastrando las palabras y haciendo afirmaciones extrañas. Carlson y su actual Padre Dios, Castillo, han sido acusados de abusar de miembros de la secta por miembros de la familia y exmiembros. Los exmiembros afirman que solo se les permitía dormir 5 horas cada noche y se esperaba que esperaran a Carlson de pies y manos durante todo el día. Un grupo de 12 a 20 miembros principales del llamado culto vivían en hogares junto a Carlson. Los miembros realizaron transmisiones en vivo diarias que estaban destinadas a reclutar más miembros y también vendieron suplementos de salud como la falsa cura para el COVID-19 con el fin de recaudar dinero para mantener el grupo a flote. Han surgido numerosos vídeos de Carlson abusando de miembros, animales y niños. Se le ha llamado a los miembros locos y les dicen que no pueden servir a Dios si están locos. El grupo abandonó su casa en Colorado y trasladó a los miembros principales y a Carlson a Hawái, supuestamente para ayudar a la líder a lidiar con sus dolencias, que incluían cáncer y parálisis de cintura. Carlson pidió a sus miembros que se unieran a ella en Hawái para viajar a través de un portal a Lemurie, haciendo referencia a una teoría de la conspiración de la Tierra hueca que alega que un grupo de seres ascendentes llamados lemurianos viven en una ciudad utópica llamada Lemurie en las profundidades de la corteza terrestre. El grupo se instaló en Hawái en una casa en la isla de Kauai, pero al ser descubierto se enfrentó a una feroz oposición de los lugareños. Los manifestantes participaron en un enfrentamiento de varios días con el grupo, rodearon la casa, participaron en oraciones y quemaron madera flotante en incendios alrededor del edificio. En un momento, Carlson afirmó que era una reencarnación de la deidad hawaiana Pele, lo que enfureció aún más a los manifestantes hawaianos. El grupo abandonó la isla después de unas semanas y regresó a Colorado. Una vez de regreso en Colorado, el grupo se restableció y continuó con sus operaciones, aunque parece que la salud de Carlson continuó deteriorándose hasta su muerte, que se estima que ocurrió a principios de abril. En una foto tomada 3 semanas antes de que se cree que murió, Carlson parece demacrada, con el cabello raro y un tono violáceo en la piel. Su condición puede haber sido causada por las grandes cantidades de plata coloidal que estaba ingiriendo. La plata coloidal a veces se usa en suplementos dietéticos, pero no hay evidencia de que la plata tenga algún beneficio medicinal y, si se toma por vía oral durante un periodo de tiempo prolongado, puede hacer que la piel y los órganos adquieran un color gris azulado y, en circunstancias muy graves, provocar convulsiones y fallo orgánico. El 29 de abril, los agentes del alguacil llevaron a cabo una búsqueda en una casa cerca de Creston, Colorado, donde se sabía que vivían miembros del grupo religioso Lofas One. Durante la búsqueda, los agentes encontraron un cuerpo en descomposición que, según dijo el capitán Ken Wilson, de la oficina del alguacil, parecía haber fallecido durante varias semanas a un mes. El cuerpo estaba envuelto en un saco de dormir y había sido decorado con luces navideñas. También le quitaron los ojos y los decoraron con purpurina. El cuerpo se instaló como una especie de santuario. Los investigadores registraron una camioneta en la propiedad y dijeron que el asiento trasero estaba colocado en una posición consistente con alguien que transporta los restos momificados. Los diputados detuvieron a 7 miembros de la supuesta secta, a los que liberaron 2 meses después. El grupo sigue funcionando a pesar de la muerte de Carlson y el arresto de su líder de facto, el Castillo. La investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Carlson y lo que estaba ocurriendo dentro del grupo aún está en curso. ¿Somos almas reencarnadas? ¿Existe una fuerza negativa que controla a los Illuminati? ¿Controlan los Illuminati el espacio? ¿Es el SIDA un producto de laboratorio? ¿Nos van a colocar un chip a todos? ¿Realmente interesa curar el cáncer y otras enfermedades?
Sin duda, existe un gran complot que abarca los años 1917 hasta la actualidad, una macroconspiración diseñada para traer quizás un nuevo orden mundial al planeta en el siglo XXI. Interesantes teorías en estas sectas y sociedades secretas. Yo por mi parte pertenezco a una secta muy sana y de buenas intenciones. Cuéntame en la caja de comentarios qué otras sociedades secretas conoces y cuál es su objetivo. Hasta aquí dejaré este video, recordándoles una vez más que estoy trabajando en muchos temas interesantes y para liberarlos solo requiero me apoyen con un hermoso like y tu suscripción. Sin más, me regreso a mi iceberg y nos vemos pronto, muy pronto. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo. No voy a interferir, yo soy el pingüino del iceberg.